Continuando con la creación de la base de datos de nuestro proyecto, vamos a crear las tablas dependientes, o sea, las tablas que tenían foreign key. Las tablas que tenían foreign key, revisando el diagrama, que ustedes lo voy a dejar acá abajo, lo vuelvo a repetir para que lo puedan estar chequeando cada rato. Las tablas que tenían foreign key son proyectos de robótica y categorías. No, perdón. Comentarios. Esas dos tenían foreign key. Entonces vamos a crear esas dos tablas. Vamos a dar clic acá derecho, create table. Vamos a poner proyectos de robótica y vamos a crear acá un primary key que sea el ID. Esto va a ser un título. Acá fecha de publicación, acá contenido y acá status. Ok, estos son los atributos de proyecto de robótica. Recuerden que esto debe ir autoincremento porque es el primary key, tiene que ir de 1 en 1, 1, 2, así, ¿no? Título va a ser un varchar 150. Fecha de publicación es un timestamp. Podemos buscarlo acá mejor. Timestamp. Contenido va a ser un texto. A ver, ok, está bien. Timestamp. A ver, fecha de publicación. Esto debe ser un timestamp. Listo. Ok. Tengo que poner. No me dice que debo poner. Qué raro. A ver, vamos a poner de nuevo timestamp. Así se escribe. Listo. Ahora sí. Ahora, el contenido es un texto, o sea, va a ser muy amplio el contenido, obviamente. En el status va a ir un char de 8. Ahora vamos a ver cuáles son no nulos. Obviamente el título no debe ser nulo, la fecha de publicación sí, normal, no hay ningún problema. El contenido, eso también no debe ser nulo. El status tampoco debe ser nulo. Y en el status vamos a poner, recuerden que había activo e inactivo. Acá, ¿no? Por default que esté activo. Ok. ¿Qué significa esto? Que si crean un estado y de alguna manera ese estado no está en funcionamiento, va a estar por defecto activo. Ok. Ahora vamos a crear ya los foreign key. Primero voy a crear esta tabla. Voy a poner apply, finish. Y ya tengo acá mi tabla proyectos de robótica. Y acá mismo voy a ir a la pestaña que dice acá foreign keys, o sea, llaves foráneas. Y acá voy a crear, antes de eso voy a volver acá y voy a crear para mis llaves foráneas, ¿no? Era el usuarios ID. A ver, usuarios ID. O sea, obviamente esto me va a servir para conectarme con la tabla usuarios y categorías, ¿no? Para relacionarme, conectarme, ¿no? _ID. Ok, los dos son integer. Tipo acá también. Esto debe ser no nulo por defecto, por default, mejor dicho. A ver, veamos, analicemos si esto debe tener el autoincremento. Ustedes también analícenlo, a ver, ¿lo debo poner como autoincremento o no? Porque de alguna manera esto es como si fuera una clave para relacionar, pero no va a autoincremento, les anticipo, bueno, les doy la respuesta, mejor dicho, ¿no? Porque el autoincremento es exclusivamente y excepcionalmente, se podría decir, para la primary key. La foreign key se puede repetir en distintos, o sea, puedo tener un valor foráneo dentro de mi tabla que sea útil para otra tabla, o sea, se puede hacer eso. No es como la primary key, ¿no? La primary key sí o sí debe ser autoincrementado, ¿no? Para que no se repita. Entonces lo voy a dejar tal y como está.
Ahora voy a crear la clave foránea, voy acá, forX. Y acá la clave foránea se va a llamar, a ver, le vamos a poner, por ejemplo, proyecto usuarios. Proyecto usuarios. ¿Ok? Listo. Y acá la tabla de referencia es, a ver, estamos en proyectos robóticas, si no me equivoco, claro. No. Acá yo tengo que poner la referencia, la tabla de referencia, o sea, con la cual yo me voy a conectar. Ahorita estoy en proyectos robótica, pero ¿con cuál me voy a conectar? Con usuarios, ¿cierto? Ok. Y acá voy a seleccionar el atributo con el cual yo me voy a conectar, ¿no? Con la tabla usuarios. En este caso sería usuarios, ¿no? Usuarios-id. Y ahora voy a explicar algo muy importante que está acá en la parte derecha, que me dice foreign, o sea, de las opciones de las llaves foráneas. Me dice cuando se actualiza, cuando se borra. ¿Qué es lo que pasa? Acá hay diferentes acciones, ¿no? Que no realicen una acción, que es restringido, que manda nulo. ¿Y qué significa cada uno de estos? Lo más importante acá es saber la cascada, ¿no? La cascada y o sea, sin acciones. ¿Qué es lo que pasa? Si yo borro algo desde esta lista de acá, va a repercutir en la otra tabla. Entonces acá me dice qué es lo que va a hacer si es que pasa algo similar. No se va a hacer nada, o sea, simplemente se elimina tal vez el registro de acá y queda el otro, así como que se podría decir al aire, porque ya no está concatenado acá. O es una cascada. La cascada significa que si acá se borra, allá también. Si acá se actualiza, allá también se actualiza. ¿Está bien? Entonces, de eso trata. Ahora lo voy a dejar en ninguna acción. Voy a poner apply. Me va a aparecer la línea de código. Ustedes también revisen esa línea de código. Se lo dan apply. Finish. Y listo. Voy a volver acá a usuarios, bueno, a proyecto robótica, para ver las columnas, ¿no? Y hacer el for key con categorías. Ok, entonces voy a darle clic a for keys. Voy a poner proyecto-categorías. Y acá vamos a poner la tabla con la cual me voy a conectar, es con categorías. Y acá vamos a hacer uso del categorías ID. Sin ninguna acción, pongo apply. Y ya tendría listo mis llaves foráneas. ¿Cómo identifico que es una llave foránea? Voy a columnas y acá están de rojo, ¿no? Eso me indica que son una for keys. Ok, entonces ya tengo conectado mi tabla proyectos de robótica con la tabla usuarios y con la tabla categorías respectivamente. ¿Qué es lo que me está faltando? A ver, vamos al diagrama. Me falta generar la for keys de comentarios. Entonces no le he creado la tabla, vamos a crear create table comentarios. Acá vamos a crear el ID, que es foreign key, no, primary key, no nulo y auto incrementado. Acá vamos a crear comentarios, ¿no? Comentarios que sea texto, usuarios ID, usuarios-id, que me va a servir como llave foránea. Este es un int. Y abajo proyectos _id, el cual también va a ser un entero. Ok, estos deben ir no nulos, porque obviamente los comentarios no deben ir nulos, los usuarios tampoco, los proyectos tampoco. Bueno, son IDs, ¿no? Estos deben ir no nulos por default. Y ahora voy a crear mis for keys, primero de usuarios. Acá voy a poner de nombre que sea comentarios _usuarios
y de tabla de referencia va a ser la de usuarios, y vamos a conectar por medio del usuarios-id. Ahí mismo voy a crear ya de una vez mi otra for key, que es proyecto, no, en este caso sería comentarios proyecto, porque también está conectado con la tabla de robótica, de proyectos de robótica, y la tabla de referencia que voy a poner proyectos de robótica, y vamos a vincular con proyectos ID. Entonces ya le doy el apply, me da la línea de código, doy apply, finish, y ya debería estar. Con esto ya hemos creado las llaves foráneas de nuestras tablas dependientes de otras tablas. ¿Cómo lo podemos verificar? Simplemente yendo a columnas y vemos que está de color rojo. Ok, también podemos ver dentro de, por ejemplo, vamos a usuarios, no, a proyectos robótica en columnas, que acá están, ¿no? Bueno, acá no te dice que son llaves foráneas, pero dentro de la configuración sí te da, ¿no? Te marca de rojo. Ok, falta una tabla más, la cual es una tabla transitiva, la cual me va a servir para conectar menciones con proyectos de robótica, porque recuerden que estos llevaban una relación N a N, y para hacer esta conexión entre estas dos debemos tener una tabla en medio, que era una tabla anclaje, se le podría decir. ¿Qué es lo que hacía? Era de cierta manera poder juntar, ¿no? O separar, mejor dicho, esa relación NN de N a 1 y de 1 a N, para que se pueda manejar de una forma eficaz. Eso sería todo por esta clase. En la siguiente clase estaremos haciendo esta tabla y posteriormente viendo, aplicando, mejor dicho, una herramienta muy interesante de MySQL, que es la ingeniería inversa. Sin nada más que decir, nos vemos en la siguiente clase.